te vendí, te estaba esperando la gente y no me aparecías. No, toda esta modernidad no tiene mucho que ver con nosotros y no nos ayuda. No tiene mucho que ver con nosotros la modernidad, pero vos sos un joven, podemos decir, ¿o no? ¿Qué edad tenés? No, ya pasé los 40, tengo la cara que me merezco, como dice el tango. Perfecto, como debe ser. Bueno, Martín, un gusto. Yo recién hablaba y le comentaba a la gente, y para los que va a quedar después el video grabado, que va a estar muy bueno, y te vendía como un especialista en la materia, en soberanía nacional. ¿Cómo te definís vos? ¿Politólogo? ¿Cuál es tu marco de acción? Argentino, militante por la liberación nacional, Bien. Peronista y cristiano. Perfecto, bien. Yo recién comentaba eso y decía, esta va a ser una charla no ideológica, va a ser de política, pero no ideológica. A veces la ideología se sitúa en un marco muy terrenal y hay algo por encima de eso que es el interés nacional, ¿no? Entonces, hoy estamos conmemorando, 12 de agosto, el rechazo a la reconquista de Buenos Aires, en realidad de la primera invasión inglesa, como si nos hubiese caído anillo al dedo, ¿no? Sí, la lucha por la liberación nacional tiene una serie de episodios a lo largo de la historia argentina. Algunos son de índole militar, como puede ser la Reconquista, como puede ser el combate de San Lorenzo del general San Martín, como puede ser el éxodo jujeño del general Belgrano, como puede ser la guerra de guerrillas de Martín Miguel de Güemes, la guerra naval que les da el almirante Brown de una manera conmovedora, porque esto que decimos nosotros en Social 21 de que los argentinos nacemos en cualquier parte del mundo, porque ser argentinos es más bien una idea. Cultural. No tiene tanto que ver con el territorio. El almirante Brown, en inferioridad numérica, enfrenta a una flota que lo está por devastar. Sin embargo, tomando el mástil... Déjame guiarte en la charla porque vos sabés tanto y te quiero aprovechar también, que te quiero ir guiando y vos después vas desarrollando. Ya que empezamos a hablar obviamente de la reconquista de Buenos Aires, la vuelta obligado. La primera pregunta que te tengo que hacer obligadamente, porque no todo el mundo sabe cuando uno habla de soberanía nacional, o mejor dicho, de soberanía, ¿qué es? Te tengo que preguntar, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía nacional? Y si hoy Argentina es un país soberano. Parece obvia, pero te quiero escuchar. No, la Argentina es una colonia en este momento conducida por Inglaterra y Estados Unidos, que son aquellos que con sus armas, los ingleses, y con la logística de los norteamericanos, derramaron la sangre argentina en Malvinas, y desde 1976 hasta el día de la fecha, los argentinos estamos en una condición de opresión por parte de las potencias extranjeras, conducidas desde el control geopolítico operacional de la OTAN, en las manos de los norteamericanos y de los ingleses, que son los que dominan el Atlántico Sur, la navegación de ultramar, tienen un enclave, una ocupación de nuestro territorio en Malvinas, dominan los pasos estratégicos como Pasaje de Drake, Estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos, y además dominan la economía nacional a través del dominio del comercio exterior argentino. Y desde el comercio exterior argentino inducen el hambre en el país de los alimentos. Digamos, como país, entendiendo soberanía como la acción o la autoridad de tomar propias decisiones, vos ves que Argentina hoy no la ves que sea 100% soberana. No es soberano el país porque no domina su comercio exterior. Entonces, en el país de los alimentos, que se produce para un equivalente energético de 10 veces lo que es nuestra población, que haya hambre en el país de los alimentos no es un daño colateral del capitalismo, porque apenas con un 2% de la producción que quedara en el territorio nacional se acabaría el hambre en la Argentina. Ahora, eso desestabilizaría la región, porque la Argentina, que es un Edén, que es un vergel, con alimentos muy baratos, todos los argentinos creciendo fuertes y sanos, producto de la propia alimentación, que es la base de la salud de cualquier pueblo, no la medicina, sino la alimentación es la base de salud de cualquier pueblo. A partir de ahí, lo que ocurriría con la Argentina es que chilenos pobres, bolivianos pobres, paraguayos pobres, brasileros pobres, peruanos pobres, cruzarían la frontera inmediatamente a vivir en el Edén
junto con sus hermanos argentinos. Bueno, yo siempre... Sí, decime, termina. Las importaciones industriales también inducen la desocupación en un país que está todo por hacerse. La Argentina está toda por hacerse. Bueno, y ahí va mi pregunta. Entonces, ¿en qué áreas, Martín, vos ves imprescindibles que Argentina retome esa soberanía? ¿En qué área del ser nacional, digamos? Vos ya me dijiste comercio exterior. ¿Qué otra área debería la Argentina tener plena potestad y autoridad y control para ejercer soberanía realmente? Sobre la base de nacionalización del comercio exterior, que se hace con una herramienta física que es la marina mercante, porque todo el intercambio que es marítimo, la Argentina a partir de ahí tiene que realizar el proceso de sustitución de importaciones, conduciendo ese proceso desde el Estado empresario. Entonces, con ejemplos simples se puede ver. Una YPF 100% estatal que domine el 85% del mercado de combustible, como lo supo hacer cuando fue 100% estatal, no esta pedorrada keynesiana de Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, una SAPEM que tiene un punto por sobre el paquete privado, nacionaliza todas sus cosas así, los tubos levantados, los equipos de perforación en campamento petrolero, los tubos sin costura, los tubos con costura, los camiones cisterna para el transporte, los cracking catalíticos para los destilados, los surtidores, se convierten en bienes de capital que YPF compra a la pequeña y mediana empresa privada argentina y vuelve a generar el milagro argentino, que es 30% de la economía conducida al Estado empresario y 70% del trabajo que da la pequeña y mediana empresa en tareas de cada vez mayor complejidad. Ok, vos le asignás un rol al Estado que puede ser mal entendido o contradictorio, quizás, quiero que lo expliques bien, este rol que vos decís, le llamás Estado empresario. Y en esa breve charla que habíamos tenido, que yo te dije, bueno, puede ser también que los malintencionados le puedan también decir capitalismo de Estado, como mal se lo llama el comunismo. Digo, no, yo quiero más esa diferenciación para que se entienda bien a lo que vos le decís Estado empresario como Estado ordenador de la economía. Desarrollame ese concepto de Estado empresario. El Estado empresario es el verdadero modelo argentino de desarrollo que tiene origen antes de la existencia de la nación, de la patria y la independencia. En el plan de operaciones de Mariano Moreno se crean las primeras fábricas de armas. En el campamento del Plumerillo en 1816 se crean la primera expresión de la siderurgia y la metalurgia con el fray Luis Beltrán, bajo la conducción del general San Martín, y eso es anterior al nacimiento de Carlos Marx, que nace en 1818. Así que los argentinos demostramos de que somos tan buenos, de que no solamente copiamos las cosas del pasado, que eso lo hace cualquiera, somos tan buenos que logramos copiar el futuro. Entonces, la propiedad social en los medios de producción no es de origen comunista ni de izquierda, es de origen argentino. La primer petrolera estatal del mundo no es soviética, es radical. YPF. Creada por Irigoyen y Mosconi, que eran ambos radicales. Creada por Irigoyen, exactamente. ¿Y vos creés que este Estado empresario después puede ser potenciador de un sector privado también, que acompañe ese...? Es que ese es el justo medio aristotélico que los argentinos hemos encontrado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en toda la Guerra Fría, lo que se pudo observar con mucha claridad era de que los rusos lograron alcanzar a los norteamericanos con otro sistema, con otro tipo de materialismo. Frente al materialismo capitalista norteamericano se le opuso un materialismo comunista de distribución ruso. Ahora, los rusos, que eran un pueblo de mujiks y campesinos muertos de hambre sin energía eléctrica, en muy pocos años lograron convertirse en una potencia económica, no teniendo nada que envidiar en términos científicos técnicos a los norteamericanos. De hecho, la carrera espacial la ganaron ellos. Sí. Ellos llegaron primero. Entonces, demostraron los rusos su enorme capacidad organizado desde el Estado. Ahora, es demasiado lento y pastoso para los cambios y transformaciones el Estado soviético, la concepción del 100% estatal de la economía. Entonces, los argentinos lo que encontramos es que el materialismo norteamericano, con el capital como Dios, oprime el espíritu de las personas. El materialismo ruso, con ese materialismo estatal de distribución, también oprime el espíritu de las personas. Ahora, y el espíritu emprendedor también. Un 30, claro, porque frena la iniciativa. Entonces, exacto, todo hay que consultarlo. Vos estás en el Ronstadt en
en el Pacífico, en la fábrica de aviones MiG, y tenés que consultar a Moscú a ver si podés pasar de una bombita de 40 watts y poner una de 100 porque no se ve bien. Bueno, esto igual quiero que me desarrolles, lo charlamos un poco por teléfono cuando yo te decía, quien cree que no hay planificación, aún en los países más capitalistas, con mayor índice de libertad económica, quien cree, se equivoca erróneamente, quien cree que no planifican los gobiernos, no hay una planificación económica, o por lo menos nosotros citamos el ejemplo de Volkswagen. Quien cree que en Francia Volkswagen, por más que tenga de capital privado, no responde a intereses nacionales, o Peugeot en Francia, o la General Motors en Estados Unidos, desconoce la realidad. Todos planifican, y a largo plazo. Lo que quieren es que nosotros, en la Argentina y en la patria grande, desde el Caribe y la América del Sur, desde el Río Bravo en México hasta la Antártida, no planifiquemos nosotros y vivamos en la improvisación. Entonces, planificación hay siempre. El sistema capitalista no es la industria, el sistema capitalista es un sistema de acumulación, el comunismo es un sistema de reparto. Ahora, el industrialismo puede ser tanto capitalista como comunista o argentino, porque el tipo de orden de la industria no tiene que ver con la acumulación del capital o su distribución, porque la industria copia su orden de las Fuerzas Armadas, no del capitalismo ni tampoco del comunismo. La industria, cualquiera que labure en fábrica, lo que pasa es que está lleno de garufas que laburan con una computadora y opinan sobre temas que le faltaría un poco más de grasa abajo de las uñas para opinar. Porque el que labura en fábrica sabe perfectamente que el orden fabril es un orden militar. No tiene que ver con el capitalismo ni con el socialismo. Es una estructura militar. La educación se sirve en el mundo, en la creación de los planes educativos y el desarrollo educativo, que es la educación para el trabajo, es la iglesia, la religión y la milicia. Porque lo que se enseña a trabajar y se enseñan valores. Ese es el origen de la educación tal cual la conocemos en la actualidad. Lo que pasa es que a muchos les produce urticaria hablar de ejército y religión. Aparte, la industria es poder, digamos. La industria no solamente es desarrollo económico, es poder militar. Logística es producción y transporte. Quien no domina la logística no domina su país. Por eso nosotros hacemos hincapié en que la Argentina se va a liberar a través de un vector logístico que es el proyecto de ley Empresa de Líneas Multimodales del siglo XXI, que es una corporación estatal que va a estabilizar el sistema de transporte argentino y va a crear una logística de liberación nacional. Y yo ahí te pregunto, vos le das al marco de del comercio exterior un rol preponderante en la liberación nacional, ¿sí? Ahora, no los países, ni más que sí ejercen su plena soberanía, no tienen. ¿Qué país puede ser modelo de la nacionalización del comercio exterior? La Argentina. Lo fue. Digamos que hoy lo fue. Nosotros no andamos buscando en el extranjero algo para imitar. Nosotros queremos ser nosotros mismos. Entonces, nosotros queremos seguir siendo criollos y argentinos y no queremos cambiar. Queremos que el mundo cambie. ¿Es realizable? La Liga de los Pueblos Libres, conducida por José Gervasio Artigas en 1816, la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Las Misiones, la Liga de los Pueblos Libres había establecido la no libre navegación de los ríos, la nacionalización del comercio exterior y un tipo de distribución de la renta aduanera equilibrada para todas las provincias. Luego vino Rosas en 1835, que es el ejemplo más conocido de la ley de aduanas, que es la primera nacionalización de la banca y el comercio exterior, porque Rosas nacionaliza la banca en manos inglesas y el comercio exterior en manos inglesas. Luego Perón lo repite en la década del 40, pero tenemos más de 150, tenemos 200 años los argentinos de doctrina de nacionalización, doctrina propia. La doctrina de autodeterminación de los pueblos, que es doctrina que ha tomado Nicaragua, El Salvador, México, Cuba, Venezuela, el Perú. La doctrina de autodeterminación de los pueblos es la doctrina Drago, Calvo e Irigoyen de principio de siglo, del 1900. Y eso constituye, esa doctrina argentina, parte del plexo jurídico de las constituciones de nuestros países hermanos de América. ¿Cómo los argentinos no vamos a atender la capacidad doctrinaria que tenemos? Porque si nuestros hermanos nos reconocen y utilizan nuestra doctrina como propia, lo que nos falta a los argentinos es volver al encuentro con nosotros mismos. Martín, ¿cuándo fue la última vez, o cuándo vos crees que fue la última vez que se realizaron realmente políticas soberanistas en este país?
1973. Digamos, hace más de 30 años que estamos a la Más de 40. Digo, porque viste la que hoy muerte de Perón fue fin a la liberación nacional. La muerte de la dictadura militar. Que lo que viene a hacer la dictadura militar es dos cosas: matar a la juventud, someter al movimiento obrero y derrumbar las chimeneas que había levantado Perón. ¿Y quién? A ver, claramente esto ni vos, ni yo, ni claramente no lo vemos como un proceso que se da aleatoriamente. Yo el otro día tuve una charla con gente de la sociedad rural, donde ellos casi que laxativamente quieren hacer creer que no existe ni una oligarquía ni nacional ni internacional, ¿no? ¿Dónde vemos evidente? ¿A quién le molesta realmente que la Argentina sea potencia? ¿Dónde podemos ver realmente claramente en hechos que Argentina hoy es un país? Porque hay cosas que no son inexplicables, como por ejemplo, viste la inflación, que sí. Yo sé cuando quiero explicar que es un problema que el mundo lo resuelven los académicos, que no es una ciencia, digo, encontrándole la quinta pata al gato, digo, una mano negra tiene que haber, si no la Argentina no puede ser que no pueda solucionar problemas de índole técnico que la soluciona todo el mundo, ¿no? Entonces digo, ¿dónde ves vos evidentemente el yugo del imperio? Es que lo que planteás, por ejemplo, de la inflación, la Argentina no domina su propia moneda, porque está sometida a los acuerdos con el Fondo Monetario, por lo cual tiene que tener, por emisión de moneda argentina, tiene que tener respaldo en dólar, que es una moneda extranjera. Es estúpido eso. Y se hacen todos los boludos y los distraídos, tanto liberales como keynesianos, los últimos 45 años que dominan la Argentina con su política de opresión sobre el pueblo argentino. En el caso de la sociedad rural, lo quieran reconocer o no, las familias patricias que en algún momento fueron dominantes, los Sanchorena, los Álzaga, los Unzué, los Bullrich, los Luro, los Pueyrredón, han sido desplazados después por la segunda oleada de vascos. Exacto. Y ahora están siendo desplazados por el Medio Oriente. Martín, ¿y dónde ves vos? Eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que el tipo de oligarquía tradicional de la cual siempre se habló, de las familias patricias que tiraban manteca al techo en sus viajes a Europa en buques transatlánticos, eso sí ya no existe más. Pero hoy hay una oligarquía que quizás no es ni patricia ni vasca, pero es de Medio Oriente, pero es oligarquía, y eso se llama Elstein, que es el mayor tenedor de tierras de la Argentina y el dueño del banco hipotecario, es el instrumento que creó Perón para resolver la vivienda del pueblo argentino, y hoy lo tienen como una herramienta de especulación. Gobiernen liberales o gobiernen keynesianos, porque Elstein es tan amigo de Macri como que de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Ahora, y claramente, Martín, una política soberanista a alguien le molesta, claramente, y a los más poderosos. Entonces, para que la Argentina realmente pueda ejercer una política soberanista, ¿dónde ves en la posición geopolítica, por dónde se tendría que alinear geopolíticamente hablando Argentina para poder lograr estratégicamente su cometido de soberanía? Conducir la patria grande, que es su destino. La Argentina no es un país más de la patria grande que tiene que ponerse de acuerdo y llegar a una concordia, no. Nosotros tenemos que conducir los destinos de la patria grande porque nuestros hermanos lo están pidiendo. Los peruanos están esperando que los argentinos nos pongamos de pie para volver a la gesta libertadora. En Malvinas 82, los peruanos pusieron avión y piloto para pelear. Los bolivianos se alistaron para pelear junto a los argentinos. Los venezolanos y los cubanos se pusieron a la orden. El propio Fidel Castro, que estaba en las antípodas ideológicas del gobierno de la dictadura argentina, de Galtieri, ofreció soldados y armamento para combatir en Malvinas, lo cual fue rechazado. Entonces, en la propia patria grande, con nuestros propios hermanos, la Argentina encuentra su destino y su rol es ser la conducción, porque el único país que alcanzó el grado de industrialización y alta complejidad fuimos nosotros. Sí, sí. Nosotros dominamos la energía, el ciclo de energía nuclear desde la obtención de combustible, su refinamiento, la fabricación de agua pesada, la fabricación de componentes nucleares y centrales. Nosotros la tecnología CANDU la tenemos totalmente nacionalizada y somos los capos en el mundo de Canadian Deutero Ontario Hydro, que es la central de embalse Río Tercero. Además hemos desarrollado un nuevo tipo de central, moderna y nueva en el mundo, como son los reactores tipo Karen, que son de estructura modular, que son muy compactos y muy fáciles de montar, con lo cual
no hay nadie en todo el continente que pueda presentar una carta tal cual la Argentina. Así con el primer avión a reacción en la historia del continente, así con la industria naval, así con todo. Entonces, cuando nos pongamos de pie nosotros, arrastraremos tras de nuestro a todo el continente. Como lo dijo aquellos que temen que nosotros nos independicemos, que son los hijos de Churchill. Exactamente. No dejen que la Argentina se transforme en potencia que va a arrastrar Latinoamérica tras de sí. Todos no vamos a ser potencia, esto hay que aclararlo, porque el discurso de la derecha peronista, de la Argentina potencia, no corre más. Somos 45 millones, no tenemos factor de escala, no tenemos tamaño suficiente, pero nuestro factor de escala no es la Argentina, nuestro factor de escala es el continente. Nosotros debemos ir al continentalismo que planteó Perón en la década del 70, porque si no, maicito a maicito, los gringos no van a comer el maizal. Sí, y hoy tenemos también que por ahí la gente, hay cosas que pasa desapercibido. Dentro del continente también tenemos un interés contrapuesto que es el imperio del Brasil, ¿no? Que hoy nos seca el Paraná, que acá parece que todos boludeamos los argentinos, no nos damos cuenta que nos están secando los ríos, y eso, igual que la pelea con Bolivia, es un problema estratégico continental, que no sé si no están viendo las autoridades. ¿Podés hacer un análisis sobre eso? Con el alineamiento de Cuba, que ya está alineada con nosotros, Cuba. Lo que nos pide los cubanos a nosotros es que dejemos de perder el tiempo y boludear adentro del capitalismo. Tampoco nos exigen los cubanos que nos hagamos ni comunistas ni otras. No, los cubanos lo que dicen es, nosotros necesitamos volver a los términos del 74, cuando Perón rompió el bloqueo de la ley Helms-Burton de bloqueo naval de los Estados Unidos sobre Cuba, y los buques argentinos de ELMA, de la empresa de líneas marítimas argentina, buques fabricados en la Argentina, en astilleros argentinos, cargaron Ford Falcon, Chevrolet, Peugeot 504, material ferroviario argentino, y descargaron en Cuba locomotoras, vagones, automóviles, que es el parque de vehículos que todavía los cubanos 40 años después siguen usando. Eso lo hizo Perón, que fue el único que tuvo las bolas bien puestas para romper el bloqueo norteamericano sobre Cuba, demostrando que a pesar de sus 80 y pico de años, seguía siendo el caudillo antiimperialista del sur. Entonces, en ese marco, Venezuela está alineada con la Argentina, Perú está alineada con la Argentina, Bolivia está alineada con la Argentina. El eje de liberación es Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba. Con eso nos alcanza para conducir el continente. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio. Viste que uno quizás cuando dice Venezuela la gente malinterpreta. Acá no tiene que ver con ideología, tiene que ver con un interés estratégico nacional donde te alineás, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Los venezolanos son recontra nacionalistas, son recontra patriotas, y la expresión del chavismo, del socialismo del siglo XXI, de lo que es el gobierno venezolano, es la expresión de ellos, que quizás para el argentino no les resulte atractiva, pero no tiene que ver con el orden político, tiene que ver con que son caribeños. Nosotros nos vestimos con colores oscuros, más bien usamos el azul, ellos usan el rojo para todo. Entonces, pero no tiene que ver. Los argentinos y los venezolanos somos muy parecidos, sí, en los términos físicos. Acá, Martín, hay un tema muy importante que yo te digo que banco lo que vos planteas de Estado empresario como ordenador de factor de producción, y después las pymes acoplándose atrás a partir de la industria de punta que puede generar el Estado. El tema es que nosotros tenemos una gran contra. Tenemos un Estado donde quizás los más inmorales llegan a ocupar puestos de poder. Entonces yo creo que hasta no sanear la moralidad de nuestra clase dirigente, es darle como gastar pólvora en chimango, ¿no? Digo, le das la responsabilidad y el poder de manejar un Estado empresario a nuestro, que vamos a decir la verdad, tenemos una casta política de cuarta. No, yo te entiendo, pero te entiendo lo que planteás, pero es que no vamos a encarar así. Nosotros no estamos planteando, hay que hacer esta serie de proyectos y tomar esta serie de medidas, y por favor ustedes que son los dirigentes tómenla. No, hay que barrer con ellos, hay que armar lista, presentar partido, disputar electoralmente, porque es lo único que hace Roncha. Lo único que les duele a estos cretinos de la partidocracia demoliberal es disputarle el voto. Lo demás se nos cagan de risa. Vos podés pasarte la vida llevando iniciativas, una mejor que otra. Se te van a recagar de risa porque
pactan la gobernabilidad con el Foreign Office inglés y con la embajada norteamericana. Es muy evidente lo que está pasando en este momento en la Argentina. El ministro de Transporte renovador Meoni está tratando de importar chatarra naval del Commonwealth británico para que nosotros integremos la Tierra del Fuego en el Estrecho de Magallanes de los 42 kilómetros de la Boca Oriental, y para eso ya tenemos una ley sancionada, tenemos un fideicomiso asignado, tenemos el astillero Río Santiago, tenemos todo para hacerlo, y el ministro renovador Meoni está hablando con los ingleses para, en vez de fabricar en la Argentina los barcos, que tienen que ser barcos de desembarco anfibio, que pueden ser utilizados conjuntamente, además del transporte civil, en temporada baja por la Armada Argentina para realizar maniobras anfibias, están buscando importar catamaranes del Commonwealth británico. Es muy evidente, el ministro de Defensa en este momento está viendo a ver qué chatarra compra en el mundo. Entonces no hay porque la defensa nacional debe tener una serie de elementos que lo constituyen lo siguiente. Primero, vos tenés que definir hipótesis de conflicto. Los keynesianos dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Y Brasil nos acaba de poner como hipótesis de conflicto de ello. Malvinas, ¿qué carajo es? Es un conflicto, no es ni siquiera una hipótesis, es un conflicto. Dicen que no hay hipótesis de conflicto, que somos un país pacífico. Entonces, con ese pacifismo de cuarta, traiciona la tradición argentina de la secta del coraje y el cuchillo. Pero para muy interesante eso que me estabas diciendo, Martín, que me dijiste, en el eje de la defensa nacional teníamos hipótesis de conflicto. Sí. Sistema de armas, porque en función de la hipótesis de conflicto vos definís el sistema de armas. Si nuestro conflicto y nuestra hipótesis es Malvinas, eso indica que para recuperar Malvinas necesitamos patrulleros oceánicos multipropósito, porque la ocupación la sostienen económicamente mediante la emisión de licencias ilegales pesqueras, con los cuales obtienen $160.000 por año de renta sin laburar los kelpers. Entonces hay que cortarles el recurso, que son las licencias ilegales. Eso se corta con patrullaje. Ya tenemos los patrulleros oceánicos, ya están diseñados, está la tecnología, está la partición de bloques hasta 40 toneladas en el astillero Río Santiago. Ese laburo ya lo hicimos nosotros. Lo que se niegan a ejecutarlo son los políticos profesionales. El sistema de armas se completa con avión de alerta temprana, un avión turbohélice súper barato, súper económico, que está todo el tiempo en el aire, como el Mitsubishi Zero de la Segunda Guerra Mundial, que patrullaba el Pacífico para Japón, dado que había convertido todo su fuselaje en una gran recipiente de combustible. Y con eso le permitía estar 24 horas en el aire, sin necesidad de aterrizar o recargar. Eso se completa con avión caza interceptor. Nosotros deberíamos fabricar una turbina y un tipo de avión que, con ser de tecnología de 1960, no más de 1960, alcanza para las necesidades argentinas. Esto significa Tumansky o Lyulka de Rusia, Rolls Royce de Inglaterra, Snegma de Francia, de Dassault, o Svenka de los checoslovacos. Todas esas turbinas son de esa tecnología y tienen esa edad. Y todas funcionan entre 1900 y 2400 kilómetros por hora, que son las necesidades de un caza interceptor que nosotros necesitamos. Porque con eso, que es un Dassault Superetendard, con una turbina Snegma, con eso humillamos a la flota invencible de Su Majestad la Reina de Inglaterra en el 82. Y lo podemos volver a hacer. Lo tercero que necesitamos es que avión de alerta temprana, que es aquel que dice hay posición de buques en el Atlántico Sur, patrullero oceánico multipropósito, una corbeta liviana, pero de uso civil y de económico patrullaje, para abordar ese barco. Si ese barco no se deja abordar, largamos el caza interceptor desde el territorio. Eso define un sistema de armas. Después hay que definir un mando centralizado. No podemos tener el quilombo de la pelea de las roscas internas de la Fuerza Aérea con la Armada y el Ejército, como pasó en Malvinas 82, que fue parte del desastre de la conducción. Porque la aviación naval fue gloriosa. La soldadesca de correntinos, de entrerrianos, de chaqueños, de argentinos pobres y profundos, que pelearon hasta agotar la munición y enfrentaron al inglés con facas y cuchillos, eso está en los conurbanos de la patria. Me viene a la cabeza Poltronieri, ¿no? Un tipo sin educación. Aprendió lo que había que aprender, lo que le enseñó su madre en su casa.
El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, eso es lo más importante para aprender, no las boludeces que enseñan en la facultad. Entonces, en esa condición, la Argentina está lista con hipótesis de conflicto, sistema de armas y mando centralizado para dar una misión al soldado. Porque el soldado actual no tiene misión y es un alienado el soldado argentino. Lo convirtieron en un colimba que está para correr, limpiar y barrer. Lo humillan al soldado argentino, no tiene tarea. Almirantes de la Armada que conversan con nosotros, capitanes de la Armada que conversan con nosotros, nos dicen avergonzados, que ponen a cadetes de consigna en donde amarran los buques de guerra argentinos, y que es patético la situación, dado que esos barcos tienen averiados los motores y nadie siquiera se los podría robar. Ahora, Martín, vos me hablás vamos a decir, sin defensa nacional no hay soberanía nacional. Y me enumerás ciertos requisitos a cumplir para que se dé. Y miramos y decimos, ninguno. Macho, no tenemos hipótesis de conflicto. No tenemos, por ende, no tenemos los recursos adecuados para esas hipótesis. ¿En qué estamos? ¿A la deriva? Somos una colonia. Entonces, ¿eso cómo se completa soberanamente? Con producción para la defensa. Entonces, el Astillero Río Santiago es la fábrica de defensa más grande de la Argentina. La mano de obra de Astillero Río Santiago, y me refiero a sus trabajadores y técnicos, y nada más, no a sus funcionarios, sino a sus trabajadores y técnicos, han logrado fabricar, por ejemplo, el destructor T-42 Santísima Trinidad, que dio cobertura antiaérea y misilística, al buque de desembarco Cabo San Antonio, también fabricado en Astillero Río Santiago, con el cual recuperamos Malvina. El T-42 es bajo licencia de astilleros Vickers de Inglaterra. El buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio es bajo licencia de astilleros Filadelfia de Estados Unidos. Luego del conflicto del 82, adquirimos licencia de Blamann Voss, el gran constructor alemán, la nobleza alemana que construyó para Hitler en la Segunda Guerra. Astilleros que tienen 200 años de existencia. Blamann Voss es el astillero que construyó el Bismarck, el acorazado de bolsillo, que de una sola andanada hundió a la nave insignia de los ingleses, que es el Hood. Un acorazado gigantesco, el Hood, de una sola andanada, estaba armado hasta los dientes el Bismarck, y de una sola andanada les reventó la nave insignia. Por eso lo persiguieron hasta los confines del mundo y no lo podían hundir. Porque los buques norteamericanos eran los más rápidos, pero los ingleses eran los más potentes en artillería. Los alemanes, como estaban limitados por el Tratado de Versalles de construir hasta cierto tonelaje de porte bruto, no podían hacer barcos tan grandes. Entonces, ¿qué hicieron? Una solución de conveniencia de la inteligencia alemana, que es: nosotros vamos a hacer los buques, no van a ser ni tan potentes ni tan rápidos, pero van a ser más rápidos que los ingleses, pero más potentes que los norteamericanos. Entonces, esa solución de conveniencia construyó ese híbrido naval que es el Bismarck. Ese astillero a nosotros, Blamann Voss, nos da la licencia a Río Santiago para fabricar. Y fabricamos 6 corbetas misilísticas bajo normas military de la NATO. Las normas military, el programa Allied Quality Assurance Procedure, es un programa de certificación de calidad que es el más exigente del orbe. No hay algo más complejo que eso. Es equivalente. ¿En qué año fueron fabricadas, Martín, esas corbetas? Vos fijate de lo que tenemos que hablar. La orden de compra es anterior a que nosotros hayamos nacido, porque es el último plan naval de Perón. Perón encarga eso en el 74. Es Perón el que proyecta para la Argentina esas construcciones. Se terminaron de entregar la última en el año 2004, por las parálisis, los saboteos de los distintos gobiernos que tratan de destruirnos. El gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, el gobierno de Duhalde, todos los que vinieron trataron de destruir al astillero Río Santiago. ¿Cómo está laburando hoy el astillero Río Santiago? Está paralizado, lo tienen boludeando, distraído reparando camas viejas del PAMI, haciendo ollitas para las ollas populares y contenedores para tirar adentro mujeres golpeadas. Es de cuarta lo que está pasando. Es gravísimo. Digamos que por camino inverso podemos ver qué político no intenta
por lo menos intenta llegar a la soberanía nacional por camino inverso, digamos, político que no se ocupa de la defensa y de la industrialización, sabemos por dónde vamos, ¿no? Claramente. Son siervos del imperio. Es tropa cipaya imperial con presencia en la Argentina y con chapa para presentarse a las elecciones. Por eso nosotros estamos armando el partido Social 21, estamos afiliando, porque es la única manera que nos vamos a poder presentar con un proyecto patriótico, si no, no va a ser posible. Ahora, no van a estar cagando como hace 40 años. Y pero ahora yo tengo una pregunta, viste que ahora, a ver, el debate de la clase dirigente argentina es bananero. Están discutiendo bananas, porque es bananero, se discute la inflación, qué hacemos con cosas que ya deberían estar resueltas. ¿Qué pensás que puede pasar con alguien que viene de afuera, que plantea un tema como este, y la clase política acomodada, como vos decís, cipaya del imperio, la reacción? No creo que tenga mucho lugar en los medios de comunicación, que son a la vez cipayo del imperio, o sí, no, es un trabajo difícil, con tiempo, digo, hay que empezar. Nosotros no vamos a llegar al poder como llegó Perón, porque nosotros no somos coroneles del ejército y no integramos el GO. No tenemos esa suerte de ser coroneles del ejército y poder hacer la revolución del 43 y después lo que vino, ¿no? Que todos conocen. Nosotros tampoco somos generales San Martín, que creamos un cuerpo de élite como es los granaderos a caballo. Soñamos con eso, nos gustaría... es parte de nuestros sueños. Cada día que nos vamos a dormir soñamos con ser granaderos de San Martín, pero tampoco va a ser posible. Tampoco somos estancieros nosotros, ricos, como Juan Manuel de Rosas, que elige romper con su propia clase social para fundirse entre el gauchaje. Entonces lo nuestro va a ser más parecido a Facundo Quiroga, al Chacho Peñalosa, a Artigas y a la chusma de Irigoyen. Y le recomendamos al argentino leer, ¿no? Siempre, leer historia, leer, porque... A la chusma de Irigoyen. A la chusma de Irigoyen. Porque Irigoyen lo que hizo fue tratar de presentarse a elecciones y que hubiera elecciones justas, libres, obligatorias y que el pueblo pudiera votar. Y se le fue negado. Y tantas veces se le fue negado, porque no nos olvidemos que Irigoyen viene de Leandro N. Alem, 1890, la Revolución del Parque. Todo eso es la montonera federal que luego de la guerra de policía del ejército de Mitre sobre nuestro gauchaje, que tan bien se describe en el Martín Fierro, ese gauchaje es el que absorba a Alem, que son los últimos federales. Esos federales después son parte de la secta del coraje, del barrio de San Telmo, del Arroyo Maldonado, la actual avenida Juan B. Justo, el Bajo. ¿Quiénes son esos? Los guapos de la secta del coraje y del cuchillo, los malevos. Con eso Irigoyen arma. Y llega un momento que, como la partidocracia le niega la posibilidad, Irigoyen se moviliza con 5.000 hombres armados y le dice al presidente Sáenz Peña: o hay elecciones o lo arreglamos en otro término. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es lo que corresponde como argentinos honestos, trabajadores, valientes y patriotas, que es construir nuestra propia herramienta, presentarnos con nuestro proyecto patriótico y, si nos impiden tramposamente, actuaremos tal cual Irigoyen. Pero nosotros somos gente de trabajo, a nosotros no nos gusta la violencia, a nosotros la violencia nos pone nerviosos, y la violencia que nos pone nerviosos nos incomoda de tal manera que nos hace explotar. Entonces, nosotros queremos una Argentina de paz y de concordia, pero no aceptamos este sometimiento, porque la actual paz que vive con fragor la partidocracia de Puerto Madero, a ellos les va fenomenalmente bien porque tienen seguridad privada y viven en barrios de ricos, como Sergio Massa, que vive en un country. Bueno, Sergio Massa es el próximo amuletito del imperio, ¿no? Ya lo estamos un poquito más sabido. De la embajada. Nosotros vamos a armar en contra de ese, que es el que eligieron como primus inter pares. Porque eligieron como primus inter pares. Exactamente. Es el primus inter pares, la rosquita esta con la cual armaron este frente, con el cual nos dejaron a nosotros afuera con la posibilidad de presentarnos cuando presentamos.
Ya consiguió, este señor ya consiguió el apoyo político externo, ya tiene todo. Es embajada pura, entonces. Es embajada pura. Social 21 está convocando a liberar la patria y también está aclarando que es a favor de la patria y en contra de este personaje de la embajada. Y que estos personajes de la embajada que viven en barrio privado y andan con custodia, ellos creen que van a vivir alegremente todo el tiempo que les queda de vida. Vamos a ver si es así, porque en los conurbanos profundos de la patria, la violencia y el dolor se viven sordamente, pero se viven, existen. Entonces la gobernabilidad, le va fenómeno a la clase política con la gobernabilidad, pero a los pobres de los conurbanos que no tienen trabajo y que los quieren obligar a convertirlos en lúmpenes crónicos con planes sociales de manera permanente y bolsones de comida, ahí se está gestando un hervidero, que nosotros tenemos como argentinos honestos, patriotas y valientes, tenemos la responsabilidad de conducir a la victoria, porque si no, el grado de descomposición social en el cual nosotros estamos viviendo pone en peligro al pueblo y a la patria. Es jodido lo que está pasando. Mira, es tan jodido. Yo el otro día charlaba con un político que no viene al caso nombrarlo en persona y me contaba algo en infidencia, así, que en 2001 había una hipótesis de conflicto de 300.000 muertos, que no se dio porque el quilombo fue organizado. ¿Qué pasa hoy? El quilombo no va a ser organizado y nos vamos a chocar con la realidad y puede ser muy dura. Puede ser muy dura y además estos pelotudos no saben hacer la ONI con un vaso. Entonces no pueden conducir nada, le están quemando el delta del Paraná y se hacen los boludos como que no pasa nada. Te dicen que tenés que estar guardado para salir a la calle porque te meten en cana, porque hay un virus mortal que si salís a la calle te come, y mientras están quemando el Paraná y vuela material ardiente sólido por el aire, que afecta a las vías respiratorias, hacen de cuenta que no pasa nada, que está todo bien. Es re trucho. Se nota mucho la mala factura que hay de todo esto. Y no lo puedo creer, la verdad, indignado. Martín, diste una charla que creo que varios nos vamos emocionados. Yo me quedo con una frase que dijiste: querer a tu madre es querer a la patria, o querer a la patria es querer a tu madre. Hermosa. La verdad que un mensaje de soberanía que es hermoso. Por eso cuando yo recién dije, antes que vos te conectes, que estamos esperando, va a ser una charla linda sobre soberanía, porque cuando uno habla de soberanía habla de amor a la patria, y sin amor a la patria no hay soberanía, ¿no? Y los argentinos estamos esperando ser convocados por nuestra patria a servirla con amor, porque hay algo en nosotros que es irreductible, que se encuentra en el negro Falucho. Hay algo irreductible en nosotros que se encuentra en el negro sargento Cabral. Imaginemos a Cabral, su vida, un esclavo liberto, que obtiene la libertad que San Martín le da y que presta servicio en el cuerpo de granaderos a caballo. Y ese negro Cabral, que sirve con su vida para proteger a su conducción y a su líder. Hay una conciencia trascendente que lo mueve, por lo cual, cuando Cabral ya está en el lecho de muerte y San Martín lo va a ver, y Cabral le pregunta: ¿qué pasó, general? ¿Cómo terminó? Y San Martín le dice: los hemos derrotado. Cabral responde, sabiendo que ya está muerto, alguien que casi no tuvo grados de libertad, porque ser soldado en una guerra es casi como ser un preso. Sí. Y sin embargo, esa pequeña libertad que pudo obtener lo hace despedir de todos los argentinos y pasar a la inmortalidad, y que 200 años después nosotros lo tengamos en nuestro corazón diciendo: muero contento, hemos batido al enemigo. Gran frase, me la contó mi abuela por primera vez cuando yo era chico y me quedó grabada para siempre. Muero contento, hemos batido al enemigo. Hermoso. Eso es la Argentina, eso somos nosotros. Martín, un fenómeno. Te mando un abrazo grande. Antes quiero que cierres vos con un último mensaje, y no sé si querés nombrar a tu agrupación y que la podemos seguir por las redes o lo que fuere. Bueno, sí, Social 21, la tendencia viene a plantear un proyecto de liberación nacional como lo tuvimos en esa época, principalmente inspirado por nuestros compañeros de la tendencia, del peronismo de las bases, que es a lo que nosotros más nos sentimos identificados, lo que fue en su momento el peronismo de las bases de Caride, Embar el Cadri,
¿Hoy presentaron algún proyecto ustedes ya? ¿Han presentado o lo tienen todo ahí cajoneado para cuando les toque ser fuerza presentar algo? Las leyes de astillero, pensá que nosotros las venimos presentando del año 2002, hace 18 años que toman estado parlamentario y la clase política se hace la distraída. Transporte por agua con reserva de carga para recuperar el flete marítimo, el mercado de cargas que nos permitiría facturar 3.500 millones de dólares para el país. El Fondo de Desarrollo de Industria Naval, que es un gravamen a todos los fletes para financiar desde la actividad capital intensiva de la navegación a la actividad mano de obra intensiva, la que da laburo, que es la de astilleros, que es lo que necesitamos, laburo, mano de obra argentina. Y el MA 21, que es la Corporación de Transporte, para volver a tener un armador que ya no sea meramente naval, sino que sea una corporación que por mando centralizado pueda valerse del ferrocarril, de una flota de camiones, de una flota fluvial, de una flota naval y de aerolíneas argentinas, como se usa en este momento en el mundo, como avanzó el transporte multimodal a partir de la aparición del contenedor en la década del 60. Entonces, esos 3 proyectos de ley son para nosotros el trípode donde parar el proyecto de liberación nacional, que tiene como base el dominar el intercambio con el mundo, el comercio exterior, darle al productor argentino precio sostén, porque hoy es un cautivo de la multinacional de Monsanto, donde cuando los progres le ponen retenciones, la multinacional le traslada las retenciones al productor, no la paga la multinacional la retención. Entonces es una idea muy pelotuda esa. Es rematadamente pelotuda. Claro, ¿origen en dónde? En Martín Lustó, el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Siempre hay que ver los ministros de Economía de qué tendencia son y uno ya se da cuenta, ¿no? No hubo un ministro de Economía peronista. Bueno. El que puso de ministro de Economía a Martín Lustó es Alberto Fernández de Kirchner, que es el mismo que le puso el jefe de gabinete, Sergio Massa, que es el mismo que es el mismo que. Martín, ya nos va a cortar, se nos fue charlar la hora que nos da Instagram para hacer los vivos, porque a la hora que corta se nos fue como nada. La verdad, un placer, te mando un abrazo y en poco tiempo hacemos otra. Queda pendiente porque te digo que esta va a dar que hablar. Vamos con filosofía la que viene. Vamos con filosofía, me encantó. Listo, te mando un abrazo, compañero, y nada, espero verte también. Un gusto grande, Daniel. Un abrazo a todos. Otro para vos.